Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alejandro La Peña, soy dermatólogo, soy profesor asociado del máster de láser y de medicina estética y bueno, bienvenidos a todos al webinar sobre el máster de láser. Aquí vamos a ver un poco en qué consiste, técnicas, todo el contenido, cómo está estructurado. Vamos a pasar buen rato y a ver qué opináis, ¿no? Para animaros a dar el paso a este mundo de la medicina estética que para muchos es desconocido y a nosotros nos encanta que estéis con nosotros aprendiendo y sobre todo formándoos, ¿no? Que es la base de la academia de AMIR. Pues como os decía, máster de láser y otros dispositivos en medicina estética. Ya sabéis que todo el mundo entiende la medicina estética como el arte de pinchar, ya sea botox, hialurónico, pero si queréis ser un médico 360 con un abordaje integral del paciente, hay que tener siempre, dar un paso más y tener más conocimiento, ¿no? Y siempre os abrimos la puerta del más allá y por eso este máster creemos que es de vital importancia para la formación de todo médico estético, ¿no? Porque el láser desde fuera es un mundo desconocido, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando tú afrontas o te enfrentas a un libro, le dices, parámetros, mucha física, no sabes cómo enfrentarte a los distintos aparatos ni tratamientos, ¿no? Y la clave de este máster es pues eso, desengrasar, desgranar toda esa física, todos esos aparatos para hacer magia, encontrar nuevos tratamientos y sobre todo, pues bueno, versatilidad, ¿vale? Entonces, aquí veis que la clave de este máster, por lo que nos diferencia del resto, que es un máster oficial, ¿no? Avalado siempre por la universidad. Tiene una duración de unos 8 meses o así y hay dos ediciones, una en lo que está en mayo y otra en noviembre. Como siempre, tiene dos claves, ¿no? Una parte teórica, que luego ahora la revisaremos e iremos ahondando en ella, y luego la parte práctica, ¿no? Que la parte práctica sobre todo es la clave, más de 100 horas presenciales en la sede Abederma en Madrid. Y bueno, también la clave un poco del formato semipresencial, que es la clave de las clases teóricas, que cada uno puede ir poco a poco a su ritmo y sin perder pues, de días de actividad asistencial, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues el equipo docente está formado sobre todo por dermatólogos, pero también tenemos ginecólogos, médicos estéticos, un poco un abordaje integral para enseñaros las distintas técnicas, ¿no? Como siempre, pues podréis, una vez que os inscribís en el máster, que para eso le podéis preguntar todos los datos a la academia, os dan de alta en la plataforma, ¿no? En la plataforma online uno tiene acceso a las distintas clases teóricas que se van ajustando por módulos. Cada 15 días, 3 semanas, se van subiendo un módulo y luego hablaremos un poco de esos apuntes, ¿no? Pero bueno, la clave es eso, módulos, y luego al final de cada módulo hay un pequeño examen. Siempre estaréis apoyados por los profesores, ¿vale? Porque siempre tenemos clases de repaso, tutorías en directo, entonces eso es un poco también la clave, para que no os perdáis ni os abandonéis un poco y os dejéis de lado, pues lo que sé, 3-4 módulos sin hacer y luego se os acumule todo el trabajo, ¿vale? Entonces, pues eso, estaremos ahí poco a poco, iremos aprendiendo las distintas partes y apartados de los distintos equipos de láser, y luego cuando lleguemos más o menos un 70% del contenido teórico, ahí es ya cuando entran en juego las prácticas presenciales, ¿vale? Como os decía, será en Madrid, en Diego de León, en Abederma. Eso es aquí donde daremos 2-3 fines de semana bastante intensivos los distintos prácticas que ahora explicaremos, ¿no? Y siempre acordaos, con tutorías, seminarios de repaso para seguir machacando conceptos claves y no olvidarnos del pasado y de los contenidos pasados aprendidos, ¿vale? Como siempre también hay que hacer un trabajo de fin de máster y también habrá pues bueno, su tutorización, etcétera, etcétera, por parte de los profesores. Aquí tenéis un poco la parte de la metodología, como los apuntes, como siempre, los proporciona MIR. No solo tendréis las clases grabadas, sino tendréis la posibilidad de descargar los apuntes en PDF. La clave de estos apuntes, sobre todo, es
la esquematicidad, que son muy esquemáticos, es decir, conceptos claves, bien diferenciados, para intentar ir a los conceptos claves sin, pues eso, sin dispersarnos, ¿vale? Entonces, para el material de estudio, sencillo, rápido, pero a la vez eficaz. Y luego, un poco en el tema de las prácticas, que como ya veis, para nosotros es el gran diferencial de este máster, ¿no? Aprender láser a base de muchas horas de práctica, pues con modelos reales, y lo haremos aquí en Madrid, ¿vale? Que es donde tenemos el equipo de profesores. Las prácticas lo vamos a dividir en 4 grandes grupos o bloques, ¿no? Donde podremos diferenciar y aprender a utilizar láser vascular, láser de pigmento, también láser de CO2 y similares para rejuvenecimiento y retensado del colágeno, y luego indicaciones específicas de láser y combinadas con otros tratamientos para integrarlo todo, como bien decimos, un abordaje 360 de lo que es la medicina estética, ¿vale? Cada año pueden variar un poco, pero la clave de las prácticas es, vamos a traer distintos aparatos, os vamos a poner en contacto con los distintos, sobre todo, comerciales, que os puedan explicar qué aparatos, ya no solo cómo funciona, sino qué aparatos conviene más para vuestra consulta, cómo podéis potenciar, aprender esas nuevas técnicas y aplicarlas en vuestra consulta. Si tenéis miedo, distintas estrategias de marketing, un poco de financiación, etcétera, etcétera, que eso, bueno, luego lo iremos viendo poco a poco. Cada año, pues ya os digo, que traemos 2-3 equipos de cada tipo de láser, y ahora un poco vamos a esquematizar cuál es el funcionamiento de las distintas prácticas, ¿vale? Por lo general, lo solemos dividir en una práctica de un módulo 1, donde solemos hablar sobre el láser de CO2, sus variedades, con el fin de utilizar o hablar sobre los retensados, ¿vale? Del colágeno. Hablaremos del láser de CO2, lo que se llama remodelado o resurfacing de CO2, ya no solo en modo superficial, como puede ser el cool peel, sino en grado o intensidades medias y profundas. Luego haremos la comparativa con su homólogo, que es el láser Erbius, sus ventajas, sus inconvenientes, siempre en pacientes, y para que vosotros podáis no solo aprender distintas técnicas, sino manejo de distintos aparatos. La clave de este máster es la transversalidad, es decir, cómo nosotros, sin tener ni idea de un aparato, nos vamos a saber enfrentar a él y no vamos a tener miedo, pues, a parámetros, a efectos adversos o al downtime, es decir, cuánto tiempo puede estar el paciente si le hacemos un tratamiento agresivo de baja, etcétera, etcétera. Entonces, esas claves, ¿no? Esa versatilidad, esa transversalidad es lo que nos va a definir y os vamos a enseñar en el máster de láser, ¿vale? Pues eso, hablando un poco, pues láseres fraccionados ablativos, láseres fraccionados no ablativos, como ahora veremos en algún ejemplo, para remodelar el colágeno, quitar cicatrices, rejuvenecimiento, arrugas del código de barras, etcétera, etcétera. Distintas indicaciones que mucha gente fuera del mundo de la estética o dentro de la estética no llega a abarcar, porque se cierra mucho siempre en tratamientos con ácido hialurónico, toxina botulínica, y nosotros os vamos a dar ese amplio rango de posibles tratamientos que son versátiles, muy eficaces y siempre minimizando los riesgos con el paciente, ¿vale? En este primer bloque de prácticas también haremos un poco ahí de hincapié en cómo manejar el láser de pigmento, ya sea láser Q-switch, nanosegundos, láser de picosegundos, no solo para quitar manchas ni para quitar tatuajes, ¿no? Que ya hablaremos un poco los tatuajes de color rojo, negro, azul, como a veces no es tan fácil como nos gustaría que nos enfrentáramos a este tipo de tratamientos. Y luego, pues bueno, tratamiento de no fraccionado de otras zonas de resurfacing, remodelado del colágeno no fraccionado, como puede ser de la ojera, del cuello, zonas un poco más delicadas que a veces pasan desapercibidas, y os enseñaremos esas claves y técnicas y tratamientos, ¿no? Luego la joya de la corona también, lo que se está poniendo muy de moda, es el láser endovascular, el Endoliz, ¿no?
cómo metiendo por un agujerillo, un orificio de entrada de la piel en zonas inadvertidas, como pueda ser la sien o tal, nos permite tratar todo tipo de cicatrices graves de acné, o también para retensar y quitar, pues eso, lipólisis, la grasa, quemar la grasa ya sea en la papada, en el abdomen, pues un poco estas nuevas técnicas que seguro que os van a ser muy útiles, ya no solo para vuestro día a día como médicos, sino como técnicas que os abran nuevos caminos en la consulta y vais a obtener muy buenos resultados. Por otra parte, nuestro compañero ginecólogo os abrirá el campo de todas las distintas indicaciones y tratamientos del láser vaginal. Un resurfacing de alta potencia, cómo utilizarlo para rejuvenecimiento vaginal, cómo combinarlo con PRP para aquellos casos de líquen esclerotrófico. Bueno, distintas utilidades que ya veréis que os van a ser muy útil, ¿no? Como siempre os decimos, abordaje 360, seguir aprendiendo y dándoos herramientas útiles y muy eficaces para vuestro día a día. Y bueno, pues luego también un poco la radiofrecuencia con microagujas, ¿no? Para ese, digamos, paciente que no le gustan los inyectables, que quiere hacer trabajar la piel y tampoco quiere someterse a un downtime, es decir, a un tiempo de baja muy alto, y quiere tener resultados, ¿no? Y esa radiofrecuencia con microagujas para mejorar la papada, para mejorar otras zonas como el abdomen, etcétera, etcétera, culminar cicatrices, ahí os vamos a dar las claves para seguir aprendiendo, ¿vale? Aquí veis algún ejemplo, ¿no? Como ahí yo soy el primero ahí que estamos al pie del cañón en las prácticas, ahí manejando el láser de CO2, como haciendo estos procedimientos de retensado del colágeno, ¿no? Resurfacing, un poco en cómo mejorar, dar ese aspecto, hacer trabajar a la piel, dar brillo, pues todo eso os daremos las claves y las prácticas y cómo mejorar, aprender y como siempre en pacientes reales y primando sobre todo las prácticas, ¿no? La gente por lo general de las prácticas está muy contenta porque a fin de cuentas lo que es más, digamos, que necesitamos aprender es el contenido teórico, que eso pues lo vamos a masticar y luego con las prácticas pues ya veréis cómo vais a volar en conocimientos, ¿no? Pues otro tema muy frecuente que utilizamos, cómo abordamos cicatrices, ya sea pues de todo tipo de cicatrices quirúrgicas, extirpar lesiones, ¿no? Esas cicatrices hipertróficas, cómo lo podemos tratar con láseres fraccionados, ablativos, no ablativos, cómo combinarlo con un láser vascular, cómo potenciar esos tratamientos que os van a hacer tener buenos resultados de forma natural y pues eso, alcanzar un poco lo que queremos, el éxito en muchos tratamientos y seguir perfeccionando técnicas. Como veis aquí, por ejemplo, pues eso, cicatrices queloideas asociadas a la colocación de piercings, etcétera, etcétera, lo abordaremos en el máster. Y luego un poco también lo que es pues eso, tratamiento de tatuajes, distintos aparatos de Q-switch, nanosegundos, picosegundos, hacer las comparativas, siempre pues, con pacientes en práctica real y bueno, dejándoos a vosotros en manos del dispositivo del láser para que los manipuléis, aprendáis, os enfrentéis, perdáis el miedo, parámetros, todo eso, no os preocupéis que lo iremos desgranando, ¿vale? Y bueno, pues luego en la práctica número 2, o por lo general el bloque 2 de práctica se suele dividir en los distintos láseres que tratan las lesiones vasculares, ¿no? Es decir, traeremos distintos a las prácticas distintos IPLs, es decir, para que os podáis enfrentar, tengáis opinión de qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene otro, o el que no haya manejado nunca un IPL, cómo enfrentarse a un aparato y sacarle ese máximo provecho, ¿no? Distintos láseres vasculares, 2 o 3, como por ejemplo el KTP os puede servir para tratar lesiones superficiales, o aunque no tengáis un láser vascular profundo como de neodimio YAG, cómo utilizarlo en otras indicaciones para sacarle siempre ese máximo provecho y partido, ¿no? Y bueno, pues también pues cómo utilizar el neodimio YAG, láseres un poco de depilación, la terapia fotodinámica, la terapia biofotónica para pulir un poco, ¿no? Esas alternativas o tratamientos alternativos en distintas opciones sobre la piel, ¿vale?
Aquí veis un poco pues como una lesión vascular, con lo que es lo más difícil a veces para nosotros, ¿no? Cómo programar esos parámetros que a veces nosotros les tenemos mucho respeto, pero os vamos a enseñar a utilizarlos, ¿vale? Pues, y los resultados, pues siempre minimizando los riesgos y pues eso, perdiendo miedo al uso de este tipo de dispositivos. Y luego, bueno, pues la práctica número 3, pues ahí profundizaremos un poco más, porque ya sabemos utilizar los aparatos, entonces ya iremos un poco más a por técnicas, ¿no? Pues el uso del carbon peel, el IFU, todas estas como tratamientos específicos para acné, también técnicas de cabina como microexfoliación, radiofrecuencias corporales. Entonces un poco iremos desengranando los distintos tratamientos, ¿vale? Y la última práctica, pues ya un poco carboxiterapia, un poco temas de la medicina estética que a nosotros nos gusta también combinar con los aparatos láser, es decir, combinar los distintos equipos para realizar tratamientos sobre patologías concretas, pues por ejemplo ya sea tratar cicatrices de acné, es decir, no solo cómo se tratan las cicatrices, ¿no? Sino preparar al paciente, tratarlo con los distintos láseres, ¿vale? Combinando tratamientos en una misma sesión o incluso varias, y luego lo que os damos un poco también esa cercanía, porque con a base de correos electrónicos, grupos de WhatsApp, conseguimos pues eso, un seguimiento del paciente para ver un poco su evolución y muchas veces pues dudas o reacciones imprevistas que siempre os van a ayudar en vuestro día a día a tener más conocimiento y poder afrontar posibles complicaciones, ¿vale? Entonces, pues es eso. Por ejemplo, en el caso del melasma ya no es solo tratar el melasma con láser, sino el abordaje integral de prevención, rutina despigmentante para prepararlo frente al láser, y luego pues las sesiones de láser o qué parámetros o cómo afrontarlo, ¿vale? Melasmas refractarios o qué hacer cuando no responde a distintos tratamientos de lo que hemos realizado, ¿no? Ese abordaje 360, pero siempre pensando en el más allá, en los casos complicados que ya veréis que vais a aprender mucho y vamos todos a integrar los distintos conocimientos de patologías médicas, dermatológicas y de la medicina estética. Y bueno, lo que nos aporta este máster, ¿no? Los extras, pues siempre lo que más contento también nos dicen nuestros alumnos que están con nosotros es pues la cercanía, ¿no? Porque os ponemos en contacto con distintos equipos de láser, ya no solo gente que haya trabajado antes con láser, sino esa transversalidad, es decir, vienen los comerciales, os explican sus equipos, vemos cómo lo podéis integrar en vuestra consulta, cuál es el que más se adapta a vosotros, y es clave, ¿no? La elección de compra cuando tienen precios elevados, pero el no fallar, y eso pues opciones de financiación o cuál es el que más se os va a adaptar a vuestra consulta, ¿vale? Siempre ponemos en común las distintas técnicas, cómo os van a ayudar o si tenéis dudas de cómo aplicarlos, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco lo que consiste el máster de láser. Para nosotros consideramos que es clave en la formación de todo médico, sobre todo en el tema de la estética, ¿no? Porque, ya digo, es un abordaje 360 y la transversalidad, es decir, queremos vender, no vender, digamos, saber manejar todo tipo de aparatos, y eso es la clave que os va a hacer triunfar. Perder el miedo a física, a parámetros, a un mundo desconocido que durante estos 6-8 meses que vais a estar con nosotros, pues os van a dar muchas oportunidades de seguir perfeccionando vuestros tratamientos a nivel estético. Así que bueno, eso es todo. Gracias a todos. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, aquí tenéis mi correo o el Instagram personal, derma.alapeca, y con los compañeros de la academia cualquier duda os resolveremos, ¿vale? Mucho ánimo, os va a gustar esta experiencia, y eso es todo. Hasta la vista y os vemos pronto.